Hola, continuando con nuestra serie de videos de reflexiones en autocuidado solidario, el día de hoy, 21 de mayo de 2020, quiero referirme un poco brevemente al tema de la educación que se ha visto con esta pandemia corona bastante afectada en todos sus ámbitos, desde la educación primaria, secundaria, universitaria, etcétera, entre otras muchas afectaciones. Eh, Veo que en el diario El Tiempo en Colombia, del día 16 de mayo, del sábado anterior, eh, sale una nota muy interesante titulada Los sabios detrás de la hoja de ruta para la educación en Bogotá, liderados por el neurólogo Rodolfo Ginás, quienes proponen 6 líneas de acción para el año 2021 a 2024. Y dice que lo primero que hay que hacer es una educación inicial para promover y garantizar el desarrollo infantil desde la gestación hasta cumplir los 6 años. Muy importante, podría ser hasta los 7. Luego dice, como una segunda estrategia, formación integral. Muy importante también. Un tercer eje, así lo llaman, es la transformación pedagógica para actualizar los currículums que actualmente están vigentes en la ciudad capital de Colombia, en Bogotá. Menciona un tercer eje sobre la vida para la ciudadanía y la innovación para el trabajo en el siglo XXI. Magnífico. Un quinto ya es la priorización de estrategias que permitan garantizar el acceso y permanencia de todos los estudiantes en el área rural y poblaciones más vulnerables. Y finalmente indica como sexto y último eje, como dije, el tema del financiamiento, y el mejoramiento de la gestión, es decir, de la administración en la educación. Estos 6 ejes me parecen de suma importancia y son muy importantes porque tocan varios de los aspectos que desde hace tiempo se ha dicho son importantes. Para mí los dos que resalto más son el de la gestión desde los desde esa gestación hasta los 6 años de edad, que puede ser uno más, de acuerdo a los propios neuropsiquiatras, que se puede y se debería incentivar, estimular mejor el cerebro hasta los 7 años, porque es ahí donde está al 100% de funcionamiento, y allí es donde se siembran, se edifican las bases fundamentales de lo que van a ser las creencias de ese infante que después va a ser adolescente y después adulto, etcétera. Entonces ahí es donde se puede implementar un plan de educación, atención, que privilegie los principios éticos, es decir, aquellos valores que nos hacen humanos modernos y civilizados, sanos, maduros, además de los principios éticos, los principios morales, es decir, la conducta que honre esos principios éticos, todos los que estén vigentes desde los cuerpos normativos como la Constitución. Siempre lo menciono porque ahí están y son el orientador. Y por supuesto el resto de normas, el eje normativo, el eje jurídico, lo que se puede y no se puede hacer,
y cómo se puede hacer. Yo rescato ese, y el otro que rescato es el eje que se refiere a la formación integral de la persona. Esos dos en complemento para mí son sumamente importantes y por supuesto sin descartar, todos lo son, el que menciona la ciudadanía para el siglo XXI, ciudadanos honorables, honestos, ciudadanos colaboradores, no competidores, sino más bien de eso que hablamos tanto de trabajar en equipo, con absoluto respeto por sí mismo y por los demás. Yo pienso que en ese eje de la formación integral, muy posiblemente, aunque no está explícita en la nota, debe estar también ese elemento, esa variable importante que es la educación de las emociones, que tiene doble aspecto, la educación, la inteligencia emocional, que es el trabajo interno con uno mismo, el autoconocimiento, tan importante en este tipo de sociedades, y el control de las emociones, y el segundo, la interacción de los demás, lo que se conoce como la inteligencia social, desde el absoluto respeto. Hay otras inteligencias, ustedes saben que el señor Howard Gardner ha hablado de otras 6 o 5 inteligencias y menciona la inteligencia musical, matemática, lógica, espacial, ecológica, estas de las que ya hablamos, ¿no? Intrapersonal e interpersonal, de manera que es sumamente importante esto, y yo quisiera en esta reflexión indicar que desde ya, aprovechando esta situación que seguramente nos va a obligar a hacer diferentes sociedades, empezando por supuesto por las personas individuales, porque la sociedad se forma de personas individuales, hasta que allí logremos entonces entender, después de reflexionar serena y tranquilamente, maduramente, utilizando el sentido común, utilizando la sana crítica, que es más especializada, pero es lo mismo en el sentido común, digo yo, en denominación, y el pensamiento crítico, esas variables y por supuesto el holismo, es decir, esa integralidad para entender que formamos parte de un todo, no solo individualmente, como país, como sociedad, como planeta, que hacemos parte de una galaxia que hace parte de muchas otras que conocemos como el universo. El resultado de lo que hemos hecho nos está indicando casi que a gritos que las estrategias que hemos utilizado no son las más apropiadas. Y a mí me parece que el primer paso y el segundo tienen que ver con esa formación ética, moral y normativa y la educación de las emociones. Después de allí podemos intentar lo que sea apropiado, porque ya habiendo ese conocimiento, esa sensibilización, esa educación por convicción, no por imposición ni por amenazas ni mucho menos, que es tan común hoy en día, para formar seres humanos de calidad, que entiendan que es mucho mejor estar abiertos, ser personas que ayuden a solucionar los contextos y no a crear más problemas de los que ya hay. Entonces, que piensen apropiadamente, que hablen apropiada o hablemos, porque nos incluimos ahí también, que hablemos apropiadamente, que sintamos apropiadamente y que hagamos acción, cosas que honren esos principios éticos y valores que coincidan con eso que llamamos, por lo menos aquí en Colombia, el Estado social de derecho, cuyo eje central es la dignidad de las personas, el respeto absoluto, con miras a ayudar a encontrar y a experimentar y a que sea posible todo aquello que hace una vida que se dirija hacia la satisfacción plena de las necesidades y finalmente hasta la autorrealización personal, o lo que es lo mismo, la felicidad. Es una actitud personal y ese compromiso de cada uno de nosotros debe estar puesto
porque el ejemplo de hoy, de esta crisis sanitaria, nos está indicando, lo digo una vez más y cuantas sean necesarias, a un cambio, un necesario cambio de nuestro paradigma de cómo me entiendo a mí y cómo me ubico en relación con los demás y el resto de todo lo que existe. Este es el 10º video de reflexiones en autocuidado solidario. Y quiero hacer este comentario final. Prefiero utilizar el nombre de autocuidado solidario, recordarlo además, porque indica respeto por mí mismo y por las demás personas, por la salud de los demás. ¿Qué sacamos con hablar de dignidad, de tecnología, de garantías, de no sé qué, si no hay a quien prestárselas? Y si no nos cuidamos a nosotros mismos y a los demás de contera, de carambola, si lo quiere ver de esta manera, pues de nada sirve todo ese esfuerzo económico, intelectual, tecnológico y etcétera, para poder crear la posibilidad de generar un ambiente sano para todos. Y más que hablar de confinamiento, de aislamiento, de cuarentena, porque eso además produce miedo. Los neuropsicólogos, las personas que trabajan en las neurociencias, han hecho investigaciones y determinan que la palabra es poderosa, y la religión también, la espiritualidad también. Luego, hace parte de esta formación integral que yo maduramente comprenda que la forma en que yo hablo, el tipo de palabras que yo utilizo y la intención como la digo, tienen una energía que afectan personalmente y afectan a los demás. Entonces es muchísimo mejor, y hago esta campaña, de que hablemos de ahora en más de autocuidado solidario. Muy bonita esa frase, genera esperanza, genera respeto, genera un ambiente bonito. No es otro que genera miedo, ansiedad, desesperanza, terror, pánico. Eso no, es estar tranquilos y generar, ayudar. Eso es ser responsable como individuo que hace parte de una sociedad que espera de nosotros que lo mejor y que confían, y nosotros hacer lo mismo con los demás. Gracias por su tiempo, por ver este video, que acaban de pasar un magnífico resto de día. Hasta pronto.